dos diapositivas nada más para efecto de poner la parte, antes de abordar los ejemplos de cardiopatías congénitas más comunes. Vamos a volver a la clasificación. Debido a la importancia semiológica, a la compatibilidad con la vida, al momento en que se pueden detectar de acuerdo a sus síntomas y signos, las cardiopatías congénitas pueden dividirse a grandes rasgos en cardiopatías acianógenas, que son lógicamente mejor toleradas y compatibles con la vida, y a veces incluso detectadas en la adolescencia o edad adulta, o cardiopatías de tipo cianógeno, que estas sí son más dramáticas, lógicamente producen más alteraciones hemodinámicas, tienen mucha incompatibilidad con una vida en los recién nacidos y los niños en la etapa de lactancia, y pues son detectadas en forma más temprana y requieren de su solución en forma inmediata. De las acianógenas, puede haber cardiopatías que producen cortocircuitos de las cavidades de alto flujo hacia las cavidades de baja presión. Alto flujo y alta presión, como las cavidades izquierdas, y se deriva la sangre hacia las cavidades de bajo flujo y, bueno, y de baja presión, sobre todo. Ejemplos de estos son comunicación interventricular, comunicación interauricular y el conducto arterioso persistente. Aquí se explica cómo hace un momento dije erróneamente flujo. El flujo es el mismo, el problema es más bien de diferencia de presiones. Lógicamente, desviar el flujo de la izquierda pues va a modificar el flujo de las cavidades derechas, porque ahí el flujo se va a ver incrementado entre el que llega de la circulación venosa de retorno junto con el que se regresa de las cavidades izquierdas, en cualquiera de la C y B o de la C y A. Y en la persistencia del conducto arterioso, el problema ocurre ya fuera del corazón, por la falta de cierre que ocurre fisiológicamente en los recién nacidos, de esa comunicación que normalmente existía entre la arteria pulmonar y la aorta, recordando que en la etapa fetal la dependencia del oxígeno es por la captación de oxígeno materno. En realidad, el funcionamiento del corazón y pulmones ocurre hasta después del parto o la extracción del niño por cesárea. Las cardiopatías con obstrucción al flujo de sangre pueden ser las estenosis valvulares, tanto aórtica como pulmonar, la coartación de la aorta. Al hablar de estenosis aórtica, recuerden que hablamos también de otro tipo de enfermedad valvular que no se va haciendo con el tiempo, ni por el impacto de la presión sobre una arteria de rápida aproximación al ventrículo, como puede ser el caso de la aorta bivalva. Una aorta, recordando que en las válvulas sigmoideas de aorta y pulmonar están constituidas por 3 valvas, en una aorta bivalva son solamente 2, y es un defecto anatómico congénito que produce una estenosis parcial del orificio de salida de la aorta. Y la coartación de la aorta, que también es por fuera del corazón, una vez que ya la aorta hizo el callado, ¿sí? Y el callado de la aorta desciende, por fuera del callado de la aorta se puede hacer una estrechez anómala o patológica del nacimiento que hace que las dimensiones de la aorta en su luz se reduzcan. Esas dimensiones de la aorta pues, que se pueden ver reducidas a diferentes niveles. Cuando ocurre generalmente en un nivel periférico, ya fuera del callado, en la aorta descendente, reducción de volumen que queda limitado a este pequeño espacio hace que haya alteraciones del flujo vascular renal y provocan hipertensión secundaria, deterioro del desarrollo físico de quien lo padece,
haciendo que tenga un torso muy voluminoso y en cambio unas piernas con poco desarrollo, pulsos femorales débiles, etc. Esta es la coartación aórtica. La vamos a ver más adelante. De las cardiopatías congénitas cianógenas, mencioné que eran muchísimo más graves y se detectaban a veces dentro de la primera semana de vida. Y ahorita vamos a ver cuáles son los signos de alarma que ustedes como médicos, cuando ven a un pequeñito que nace con un defecto de esta clase, pues lo que más llamativo es la cianosis. Pero si lo ocultan, pueden aparecer los soplos característicos. Y las que producen esta mezcla de sangres, del lado izquierdo al lado derecho, pero pues debido a la magnitud de los defectos anatómicos estructurales que existen en el corazón, en los grandes vasos, la mezcla de sangre predomina la sangre no oxigenada. Y en este caso, pues la sangre que trasciende hacia todas las regiones del cuerpo es una sangre deficiente en oxigenación y se va a ver manifiesta por cianosis. Ejemplos son la tetralogía de Fallot, la transposición de los grandes vasos o la atresia tricuspidia. Son solamente algunos de los ejemplos de las cianógenas graves que merecen una atención y una curación inmediata, lo cual se puede lograr a través de cirugía, ¿sí? De las cardiopatías congénitas de aparición temprana, generalmente se les llama así cuando se detectan desde la primera semana de vida, debido a que el trastorno hemodinámico que producen es severísimo y eso se ve traducido en disnea, en hepatomegalia o en la presencia de cianosis. Ejemplos de estas son la transposición de los grandes vasos, la estenosis pulmonar, la estenosis aórtica o la hipoplasia de las cavidades izquierdas. Falta también aquí, pues lógicamente, la tetralogía de Fallot, ¿verdad? Que también se ve dentro de las cardiopatías congénitas, que por la severidad de los cambios que producen en quien la padece, hacen que sean rápidamente detectados y atendidos. Estos son los datos que deben tomar en cuenta. Voy a citar lo normal y lo anormal. La frecuencia respiratoria de 60 por minuto o más, o sea, una taquipnea, ¿sí? En el recién nacido, acuérdense que es diferente las siglas de la taquipnea en el recién nacido por el número de respiraciones por minuto que llegan a ser, en el caso del adulto, ¿sí? Llegan a ser ¿cuántas respiraciones se consideran normales? En el adulto. Sí, en el adulto. De 12 a 18. Generalmente desde 12 hasta 22 respiraciones por minuto son normales, pero en un niño pues llega a tener respiraciones de 30 a 35 respiraciones por minuto, pero cuando se pone a respirar como si agitadamente, que es una taquipnea, alcanza valores hasta de 60 ciclos respiratorios por minuto, es un gran signo de alarma. Otro es, les pongo la frecuencia cardíaca normal. En el recién nacido oscila entre 80 y 170 latidos por minuto. Más bien, aproxímense a la superior. En este caso, cuando en un recién nacido vemos una frecuencia cardíaca superior a esto, nos debe llamar la atención. Lo mismo en el lactante en los primeros 2 años, el valor máximo normal de frecuencia cardíaca es 130 latidos por minuto. Cuando vemos que eso es superado, también es un dato que debe llamar la atención. Siempre debemos buscar los pulsos más notables. Después del corazón, pues, los pulsos radiales, los pulsos femorales y los pulsos popliteos son los más accesibles. Cuando yo encuentro pulsos periféricos radiales normales, pero en la mitad inferior del cuerpo encuentro en el bebé, sí, que los pulsos femorales en esta zona, en la raíz del muslo, están ausentes o están severamente disminuidos, me debe llamar la atención que seguramente la aorta
sufrió un proceso de adelgazamiento anómalo que se denomina coartación de la aorta. Y acá arriba, poniéndolo exagerado, hagan de cuenta que está así, ¿no? Una aorta de dimensiones normales hasta ese nivel y luego un desarrollo insuficiente a este otro nivel que produce disminución del flujo sanguíneo hacia las extremidades y algunos órganos próximos, como en este caso los riñones, ¿sí?, que hace que el paciente pueda tener también hipertensión a edad joven. Entonces, eso pasa con la coartación de la aorta. Los pulsos arriba, a nivel de las extremidades superiores, particularmente en nivel radial, están aumentados o normales. Vamos a ponerlos así subjetivamente, 3 cruces, mientras que el pulso femoral, detectado a este nivel, pues está solamente de una cruz de percepción, es decir, severamente disminuido. Si en un recién nacido nosotros detectamos un frémito, que dijimos que era la sensación palpable de una turbulencia del flujo de la sangre, que si se ausculta se llama soplo y si se palpa se llama frémito, en la pared torácica siempre será patológico. ¿Por qué? Porque pues, está hablando de un hiperflujo en alguna zona determinada del territorio aórtico, pulmonar o la persistencia del conducto arterioso que se palpa a nivel del hueco supraesternal, ¿sí? La auscultación puede que no evidencie patología congénita porque no todas las cardiopatías cursan con soplos, aunque la mayoría sí. Y por último, en los pacientitos que tienen algún tipo de alteración cardíaca que impide que la sangre que viene de las venas cava superior y cava inferior se vacíen en la aurícula derecha, ¿sí? Esto, lógicamente, que va a producir incremento de flujo en la aurícula derecha que impide o bloquea el vaciamiento de las venas cavas, pues va a producir un flujo retrógrado. Y ese flujo retrógrado va a encontrar como órgano receptor amortiguador al hígado, ¿sí? Y entonces va a producirse hepatomegalia, debido a ese flujo retrógrado de sangre que no puede vaciarse naturalmente de las cavas hacia la aurícula derecha, ¿sí? Ahí hay un bloqueo. Como datos paraclínicos, en las cardiopatías congénitas de tipo cianógeno, pues lógicamente la presión parcial de oxígeno, una gasometría, será menor a 60 y una saturación de oxígeno medida con los aparatos que ahora son usuales, como los pulsoxímetros, vamos a encontrar una saturación de oxígeno de 92 o menos. Entonces, estos datos, cuando revisan a un recién nacido, yo les explicaba que en el primer año de vida, con el objetivo de detectar en forma oportuna cualquier tipo de patología, ya sea hemodinámica, cardíaca, pulmonar, hepática, renal, metabólica, pues debería haber expertos revisando a los niños en el primer año de vida para que cuando se detecten este tipo de patologías o las patologías endocrinas como hipotiroidismo sean atendidas oportunamente y dejen la menor cantidad de secuelas posibles. Entonces, a eso se le llama en las instituciones públicas las clínicas de atención del niño sano. Es un niño que logró nacer, que lo mantienen en su casa, que lo llevan a revisión periódica cada mes y pues lógicamente tienen que medirle crecimiento, desarrollo, aspecto físico general, que no haya desarrollado problemas como cianosis, que no aparezcan soplos, etcétera. Todo eso pues debería revisarse a través de los ojos de un experto, ¿verdad? Para que pudiera detectarse en caso necesario a un paciente a tiempo y canalizarlo al especialista correspondiente. Empezando por los ejemplos de principales cardiopatías congénitas, pues recordando que la lista que les di es como de 20 cardiopatías que se describen, viene en una de las diapositivas previas, pero aquí vamos a empezar con las más comunes o más características, ¿no? La comunicación interventricular es una forma de cardiopatía congénita compatible con la vida
que lógicamente va a provocar alteraciones de orden hemodinámico, que va a provocar problemas a nivel de crecimiento, desarrollo y pues, procesos como retraso del crecimiento, que les dije ahorita, o infecciones respiratorias recurrentes tipo bronquitis o neumonía, y ahí es cuando se pueden empezar a sospechar. Y luego si oídos expertos auscultan un soplo sistólico a nivel del foco tricuspidio, que dijimos que está a nivel del quinto espacio intercostal, línea paraesternal izquierda, o a nivel del apéndice sifoides del esternón, pues ahí podemos encontrar un soplo tricuspidio. Y ese soplo tricuspidio eyectivo sistólico, pues quiere decir que hay un flujo anómalo de las cavidades izquierdas hacia las cavidades derechas, que de hecho en este caso pues van a ser hasta superiores de lo normal, debido a un defecto de desarrollo del septum que hace que se pase la sangre de la izquierda a la derecha. Otros datos de la exploración clínica de un niño con una comunicación interventricular son la presencia de datos de insuficiencia cardíaca, taquipnea, taquicardia, galope y disnea. Pues hay falla ventricular izquierda, pero que ya está provocando congestión vascular derecha, dificultad de retorno de sangre del sistema venoso, regreso de la sangre hacia la circulación sistémica y producción de hepatomegalia o edema periférico. Y lógicamente pues puede haber problemas de retraso en el crecimiento e infecciones respiratorias recurrentes. En una comunicación interventricular este es el defecto, ¿no? La sangre que se mezcla, pero como predomina la sangre que sí se oxigenó, pues no da cianosis. Pero aquí más bien el flujo es de las cavidades de alto flujo, de alta presión, hacia las cavidades de baja presión. Y entonces provoca problemas a nivel del ventrículo derecho, al cual se va a ver sobrecargado con sangre que recibe normalmente de la circulación sistémica, la vena cava superior, la vena cava inferior, deben vaciarse en la aurícula derecha, pero esta aurícula pues va a estar recibiendo la sangre de la circulación general de retorno y va a encontrar un ventrículo derecho estancado, atascado con la sangre que normalmente baja de la aurícula, más la que se regresa del ventrículo, y eso va a ir produciendo a la larga modificaciones en la estructura del ventrículo derecho. ¿Sí? Este sería un corazón normal, con un septo interauricular e interventricular bien desarrollado, y acá es un tabique o septum con defecto. Y eso es lo que produce la comunicación interventricular. Y pues los síntomas que les acabo de describir. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? No, doctor. Nada. Bueno, debemos quedarnos con el hecho de que el soplo eyectivo a nivel del foco tricuspidio en un paciente que se desarrolla hasta la adolescencia o la edad adulta, pero que tuvo el antecedente de infecciones recurrentes de las vías respiratorias y que empieza a manifestar disnea, incremento de la frecuencia respiratoria, etcétera, pues debemos pensar en la posibilidad de una comunicación interventricular. Eso es hablando desde el punto de vista clínico. Cualquier otro práctico o pragmático, falsamente pragmático, me puede decir, bueno, pues yo me lo llevo directamente a que le tomen una placa o un ecocardio y pues con eso ya tengo el diagnóstico. Pues sí, pero estás fallando en cuanto a hacer un diagnóstico clínico y no siempre vas a tener ni el ecocardio en un ladito del paciente, ni el experto que te sepa hacer el ecocardio. Que les voy a decir que técnicamente no es tan difícil, ¿eh? Pero bueno, siempre debe tener uno las bases estructurales, fisiológicas y patológicas que enriquezcan al sentido clínico y que es satisfactorio que luego se confirme con un estudio de imagen que lo que ustedes pensaron como diagnóstico se está confirmando.
Entonces, la comunicación interventricular o la comunicación interauricular que está en esta diapositiva son de las calificadas acianógenas, que son aquellas que tienen también compatibilidad con la vida, que a veces son detectadas tardíamente, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la comunicación interauricular? En este caso, la pura comunicación interauricular no suele dar síntomas en la infancia, pasa desapercibida, por lo que explicábamos ahorita. Es un defecto anatómico de cavidades de bajo presión y flujo, que son las aurículas, y si acaso podría provocar en algunos niños retraso en el crecimiento, ¿sí? Y cuadros bronquiales infecciosos de repetición por congestión pulmonar. Y ya más tardíamente, datos de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Pero en los lactantes, una comunicación interauricular grande puede provocar estos cambios. Si la comunicación interauricular es chiquitita y es un defecto anatómico ligero, pues solamente puede hacerse la presencia de un soplo y un desdoblamiento fijo del segundo ruido puede hacer sospechar que exista este tipo de patología estructural. Y entonces, si tienen esa sospecha y no hay muchos síntomas todavía, pues entonces se lleva al infante a provocarle algún tipo de maniobra que incremente el flujo sanguíneo, como por ejemplo el llanto o mamar cuando están alimentándose, y en ese momento las demandas de oxígeno y el esfuerzo son superiores y pueden hacer más evidente la presencia del soplo. ¿El soplo dónde se ausculta? El soplo que caracteriza la comunicación interauricular no es el soplo que se produce por el defecto en la comunicación entre las cavidades izquierda y derecha de las aurículas. ¿Sí? Aquí están las válvulas, la tricúspide, aquí está la mitral. ¿Sí? El defecto aquí es básicamente por hiperflujo pulmonar, porque a veces el defecto de la comunicación interauricular es mínimo y por lo tanto no genera un soplo como tal. En cambio, si la sangre que se está mezclando, la que viene de afluencia de la circulación venosa sistémica, se mezcla con la sangre que pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha, pues entonces sí va a producir un hiperflujo en el ventrículo derecho, un incremento de la sangre que debe pasar a través de la arteria pulmonar, y lógicamente que eso va a producir un estado de hipertensión pulmonar que se manifiesta por un soplo eyectivo o un soplo sistólico a nivel del foco pulmonar debido al hiperflujo y no tanto por el paso de la sangre a través del pequeño defecto que existe en el tabique interauricular. Lógicamente que siendo un soplo, perdón, un defecto pequeño, esto pues no va a ocasionar frémito en la pared del tórax de un recién nacido o lactante. Esta es una comunicación interauricular. Este cuadro lo vamos a ver trasladado y magnificado aquí, y aquí vemos cómo existe un defecto a nivel del foramen oval, que es la traslapación y la superposición de las estructuras que van a dar origen al tabique interauricular, las cuales quedan con un defecto que permite el paso de la sangre entre ambas cavidades. Aquí se muestra una cavidad izquierda o aurícula izquierda chiquita y en cambio una aurícula derecha grandota, ¿no? Porque está recibiendo la sangre de la circulación venosa más la sangre que se pasa de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Entonces esto hace que esta aurícula se vuelva grandota y esta se queda chiquita o hipoplásica. Ese es el defecto del tabique interauricular. ¿Hasta aquí alguna duda? No, doctor. Bueno. Otro de las patologías congénitas comunes
que es el ductus persistente, o de acuerdo a la nomenclatura inglesa, o PCA, como le llamamos nosotros, que esto quiere decir la persistencia del conducto arterioso en nuestra nomenclatura, va a producir un soplo que le llaman continuo o en maquinaria, tipo fuelle. O sea, aquí no hay sistólico o diastólico, aquí es continuo. ¿Sí? Como si estuvieran utilizando un fuelle. Y lógicamente que el soplo será más intenso mientras más chiquitito es el defecto, pero hemodinámicamente el problema será mayor cuando el conducto persistente sea más grande. No sé si se entienda. Hace más ruido el paso del volumen sanguíneo a través de un defecto pequeño, pero es más grave un defecto grande, ¿sí? Hemodinámicamente. Y así se clasifica el persistencia del conducto arterioso en un ductus pequeño, ductus moderado o ductus grande. Aquí la característica es soplo continuo, o sea, sístolo diastólico a nivel de la región infraclavicular izquierda o a veces en el hueco supraesternal, ¿sí? Entonces, acuérdense que está aquí la horquilla esternal, está el manubrio del esternón, está el cuerpo del esternón, el apéndice sifoides, ¿sí? Y aquí está la clavícula izquierda, la clavícula derecha. Entonces, en esta zona infraclavicular izquierda o en el hueco supraesternal se puede escuchar ese soplo continuo, pero el sitio idóneo es este, ¿sí? Infraclavicular izquierdo. Y aparte, debido a la gran cantidad de sangre que pasa, pero una buena parte se desvía en cuanto llega a la aorta, parecido a lo que ocurre en la insuficiencia aórtica, se regresa la sangre y va a producir el pulso saltón. O sea, súbitamente gana volumen el pulso al entrar a las arterias periféricas, pero como no se mantiene el volumen continuo, porque una buena parte del volumen se desvía de la aorta a la pulmonar, tiene una caída rápida, no una caída progresiva. O sea, si nosotros pudiéramos graficar ese pulso en lugar de hacer esto, ¿sí? Con una caída lenta, el pulso hace esto, ¿sí? Esto es un pulso saltón. Entonces, un conducto arterioso persistente es así. Sale la sangre normalmente por la aorta, sigue su camino hacia la circulación sistémica, pero a la hora de que atraviesa por aquí, debido a este defecto persistente anatómico normal en la vida fetal, anormal en la vida adulta, la sangre pasa de la circulación aórtica a la circulación pulmonar. Y con ello, pues lo que va a provocar es sobrecarga pulmonar también, ¿sí? Y si acuerdan que está sobresaturada la circulación pulmonar, el dato capital sería disnea. ¿Sí? Yo me acuerdo que aquí en el hospital universitario, en mi época de estudiante, me tocó ver una corrección de un ductus persistente. Clínicamente nos permitieron auscultar era una mujer joven, como de unos 25, 26 años, ¿sí? Y nos dijeron, pues vayan y auscúltela. Yo estaba en propedéutica, todavía ni siquiera en cardiología, ¿sí? Y nos dieron oportunidad de auscultarla a la señora. A ella, haz de cuenta que ya cuando estaba acostadita, le extirparon 3 costillas de este lado, ¿sí? O sea, las extirparon para tener una ventana por la cual meterse al corazón, hacer la disección del pericardio y entonces ligar al ductus persistente, ¿verdad? Entre la aorta y la pulmonar. Lo ligaron. Era una cirugía intratorácica. En ese entonces estaba muy joven aquí un doctor ya de los mayores que sigue activo en el hospital, el doctor Rubén Quiñones, que fue cirujano cardiotorácico, el que hizo esa cirugía, que para nosotros pues, era toda una novedad a los poquitos que nos dejaron entrar a ver la intervención en nuestro hospital. ¿Sí? Vean esto. Hagan de cuenta que si aquí se tendrían que eliminar algunas costillas para meter unos separadores, poder entrar,
disecar el pericardio y llegar a esta altura. Aquí, ¿qué es lo patológico? Se supone que del ventrículo izquierdo nace la aorta y la aorta siempre es más voluminosa y luego va a descender por el lado izquierdo de la columna. Pues aquí, debido a la sangre que se desvía entre la aorta y la arteria pulmonar, esta arteria pulmonar, antes de hacer esto de la bifurcación, ¿sí? Pues es una arteria que se ve sobresaturada. Y vean esta rama que se ve aquí, es una rama pulmonar izquierda voluminosa. Entonces, lógicamente que aquí hay una sospecha más un soplo continuo en la región infraclavicular izquierda de una persistencia conducto arterioso. Esta es una reconstrucción digital computarizada ya en esta época moderna en la que se ve la raíz de la arteria pulmonar antes de su bifurcación, ¿sí? Vean ahí. Y esta es la conducto arterioso persistente, el defecto entre el callado de la aorta que viene desde acá, ¿sí? Entre la aorta y la pulmonar existe esa comunicación anómala. Es una reconstrucción digital, pero de un caso real, ¿sí? No un esquema como el que vimos antes. Y estos pasos de sangre de una arteria de alto flujo y alta presión hacia una arteria de baja presión, pues va a producir que la pulmonar se vea gordota, así ensanchada, grande, gruesa, debido al hiperflujo que se está manifestando aquí. ¿Sí? ¿Cómo se ve? ¿Sí se comprende la alteración hemodinámica? Sí. Pues eso es lo que va a producir ese soplo continuo, un sitio de máxima intensidad en la región infraclavicular izquierda. Y en los organismos pequeños, pues lógicamente que también se puede ir aquí a nivel del hueco supraesternal. No más que también el hueco supraesternal se oyen los problemas del callado aórtico, que se irradia normalmente hacia el cuello, ¿sí? Entonces, por eso a veces uno se confunde. El sitio clásico, por lo tanto, sería el infraclavicular izquierdo. Y aquí ven cuando está un tratamiento, vean, no sé si se alcance a distinguir. Aquí está la pulmonar, cuando le avientan un chorro de contraste, aquí está la aorta, o sea, esta sería la pulmonar, esta sería la aorta. Esta línea blanca que ven aquí es un catéter, ¿sí? Y ese catéter suelta el disparo de contraste y se logran iluminar las dos arterias, la pulmonar y la aorta. ¿Sí lo distinguen? Sí, doctor. Esto lo hacen los hemodinamistas y los cardiólogos. Ellos luego se juegan bromas y se dicen que son tuberos, ¿sí? Pero, pues, caray, imagínense la belleza de hacer todo esto, ¿no? Entonces, aquí, la zona anómala de comunicación entre pulmonar y aorta está a este nivel. Vamos a ver si se ve. Aquí. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Pues que ahí le meten una cosa que se llama coil. Coil es como una colita de cochino, ¿sí? De un material que va a producir una obstrucción del conducto abierto, lo van a ver, es esto, ¿sí? Hagan de cuenta que parece así como una especie de resortito, se lo ponen aquí y produce un cierre del defecto, un cateterismo, ya sin necesidad de extirpar las costillas. Estas son las bellezas de la evolución de la cardiología intervencionista en la etapa moderna. Yo me siento muy halagado de haber pasado por esas etapas en las que ni tomógrafo ni ultrasonido teníamos cuando éramos estudiantes, que lo más que había de no invasivo que te produjera una reproducción de imágenes era la gammagrafía, que era súper inexacta. Entonces, cuando nos mostraron, al menos yo cuando ya estuve en la residencia, que ya era usual tener acceso a un ultrasonido, a un ecocardiograma, a un fonocardiograma,
a una tomografía que apenas estaba empezando en México, la TAC, ¿sí? Y no como las que existen ahora, que son la TAC helicoidal, que es multicorte, o la resonancia magnética nuclear, etcétera. Pues digo, yo me puedo sentir satisfecho de que me ha tocado ser testigo de la progreso de la medicina en el periodo de desempeño profesional que he tenido. Y pues estas cosas que uno no las aprendía de estudiante, pues las hemos tenido que seguir aprendiendo después conforme han ido surgiendo como métodos de apoyo diagnóstico en el paciente. Yo siento que en la época en la que todo esto no existía, era muy valiosa porque te hacía usar los sentidos y ser más estricto en el examen físico del paciente y en la detección de problemas a través del análisis clínico. Pero bueno, poner ya más como los viejitos que ya soy, diciendo que todo tiempo pasado fue mejor, en absoluto. Yo pienso que el tiempo actual es mejor cuando aprovechamos la experiencia de lo que desarrollamos en el sentido clínico y la complementamos con todo esto que ahora existe, ¿verdad? Antes lo único que teníamos eran radiografías simples, ¿sí? Para poder hacerle esto a un paciente, pues meterle un catéter, todo el mundo tenía miedo de meter catéteres en las arterias. Y luego, ¿de qué servía si no tenías estas cosas como los coil? Aquí pues no existían en México. Eso ya es intervencionismo radiológico o intervencionismo cardiológico. Bueno, después de mis disertaciones históricas de la medicina y de la evolución satisfactoria que me ha tocado presenciar, pasamos a una de las formas más graves de cardiopatía congénita que se tienen que detectar a edad muy temprana. La tetralogía Fallot, su descripción anatómica corresponde con estas 4 características, ¿no? Estenosis pulmonar, comunicación interventricular por un defecto de tabique, acabalgamiento aórtico, la aorta está montada sobre el tabique y está recibiendo sangre del ventrículo derecho y del izquierdo al mismo tiempo, o sea, sangre no oxigenada y sangre oxigenada. Y por último, una hipertrofia del ventrículo derecho, que se sobreentiende debido a la estenosis pulmonar. Si la pulmonar está estenótica, el ventrículo derecho tiene que crecer para bombear sangre hacia el pulmón. Entonces va de la mano el 1 con el 4. Esta tetralogía Fallot, ¿se acuerdan cuando hablamos de las causas de las cardiopatías congénitas como factores de orden ambiental? Abuso del tabaco o del alcohol por la madre gestante, factores de orden farmacológico como los anticonvulsivantes, factores de orden genético como las trisomías 21 o alteraciones defectos genéticos como el síndrome de DiGeorge, que no es una cromosomopatía, pero sí hace que el pacientito tenga alteraciones del desarrollo facial y frecuentemente cursen tanto la trisomía 21 como el síndrome de DiGeorge con tetralogía de Fallot. Entonces, corresponde a un 10% de las cardiopatías congénitas. Entonces, si se fijan, pues no es tan bajo el porcentaje, sobre todo si lo relacionamos con la gravedad y la necesidad de una intervención temprana del niño, porque si no, pues es un niño que se va a morir, es incompatible con una vida de largo plazo. La tetralogía de Fallot, pues aquí está el defecto del tabique a este nivel, hay mezcla de sangres en uno y otro sentido, la aorta, en lugar de estar sobre el ventrículo izquierdo, debido al defecto del tabique, está prácticamente cabalgando sobre el muñón del septum y está recibiendo sangre de ambos ventrículos, tanto del derecho como del izquierdo. Y entonces, pues se va a producir una cardiopatía congénita grave. La pulmonar nace estrecha y el ventrículo derecho, que siempre se los he dibujado en mi esquemita, que yo creo que ya lo tienen demasiado visualizados, si no es que fastidiados por él, siempre lo pongo así y vean aquí como al revés. El ventrículo derecho
está más gruesote que el izquierdo, cuando lo normal es que el izquierdo, siendo que es un ventrículo que lucha contra presiones superiores, sea más grueso que el derecho. Entonces, hipertrofia del ventrículo derecho, estenosis pulmonar, aorta acabalgada y una comunicación interventricular. ¿Sí? Eso es lo que da la tetralogía de Fallot. Lógicamente que pues es una condición patológica heredada o desarrollada desde el útero, muy grave, prácticamente incompatible con la vida si no se resuelve a edad temprana. Imagínense entrar en un bebé apenas días a tratar de pues, mejorar su estado nutricional, pero tratar de cerrar eso, regresar a la aorta a su lugar, producir un cierre de esta parte, ¿sí? Y abrir la pulmonar para que no tenga problemas de obstáculo mecánico. Son 3 cirugías en una, ¿sí? Y lógicamente el cierre del septum, colocación de la aorta del lado izquierdo y apertura pulmonar. Y pues eso pues suena así como que muy sencillo, pero pues es sumamente complejo, más en un corazoncito de pequeñas dimensiones. Hay un ofrecimiento que yo tuve el gusto de tenerlo así como usted, oyente, de estudiante de propedéutica conmigo, el doctor Guillermo Godoy, hace un poquito más de un año. Y él es un cardiólogo, cirujano general, después hizo cirugía cardiovascular, pero en pediatría. Y él es un experto en reconstrucción de este tipo de defectos. Él se ha ofrecido para venir a dar clase a la facultad. Estamos esperando que haya una oportunidad para, si no lo metemos en clases, que por lo menos nos dé algunas conferencias de lo que él hace. Fíjese lo maravilloso que es, ¿no? O sea, ya recibir ya los muchachos que me tocó tenerlos así como ustedes. Bueno, en aquel entonces sin pandemia, con contacto directo diario, y luego verlos ahora regresar con una especialidad tan brillante como esta. Bien. La tetralogía Fallot, pues son recién nacidos con cianosis severa, debido a la estenosis pulmonar y al flujo disminuido hacia los pulmones. En la obstrucción pulmonar moderada y con un flujo sistémico y pulmonar equilibrado, se presentará con un soplo sistólico a nivel por la estenosis pulmonar, a nivel del borde paraesternal alto. Acuérdense que el lado derecho, en el foco pulmonar. Pero si aumenta la obstrucción, el soplo llega a desaparecer, para que no pueda haber un paso de sangre a través de una cavidad estrecha que provoque turbulencia. Eso, por eso les decía en una diapositiva del día de hoy, que hay que estar al pendiente de si ocurre cianosis, si ven bajo desarrollo y si ven que aparte de esto, el niño tiene infecciones respiratorias recurrentes, pues bueno, ahí sí auxiliarse con métodos de diagnóstico no invasivos para clínicos como el ecocardio, para que nos digan si existen todos los defectos que constituyen la tetralogía, los que ya mencionamos antes en forma muy insistente. Debido a la cianosis, pues lógicamente que hay hipoxia. Y en una crisis hipóxica con cianosis intensa y estados de hiperventilación, el niño se muestra irritable y con llanto. Si esto hace que el niño tenga esos periodos de que como que agarra aire para volver a llorar y se vuelven prolongados, hay periodos prolongados de apnea que hacen que el bebé pierda el conocimiento, o sea, el equivalente a lo que es un síncope, ¿sí? Esto generalmente en el lactante cianótico ocurre entre los 2 y los 4 meses de vida, y estos son los niños que deben corregirse rápidamente si no queremos que exista pues, una muerte prematura. Esta es una imagen de la tetralogía de Fallot. Si se fijan, en un corazón normal el perfil izquierdo es el callado de la aorta,
La pulmonar así ligeramente prominente y luego el ventrículo izquierdo. Aquí, si se fijan, esto no aparece, más bien está excavado. Ese es el arco de la pulmonar. La punta levantada, ¿sí? Como le llaman punta en sueco. Los suecos son los zapatos esos de madera que utilizaban sobre todo los holandeses. Y las cavidades derechas, pues hipertrofia de la aurícula derecha y sobre todo del ventrículo derecho, hacen que se modifique el aspecto de la silueta, ¿sí? De la silueta del corazón. Entonces, esta es una imagen de un bebé con una tetralogía de Fallot. Bueno, yo creo que hoy le dejamos aquí, ya nomás nos falta la coartación de la aorta. Voy a subir las presentaciones de las principales patologías como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y enfermedad isquémica con algunos casitos de ejemplo. Y nos conectamos mañana si no tienen alguna pregunta hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? Todo bien, doctor. Todo bien, doctor. No, todo bien. No, todo bien. Bueno, muy bien. Ya nos faltan pocos temas de cardio y pues una vez terminados a irnos a una sesión de auscultación. Estefanía quedó de pasar hoy, a ver si ojalá y pueda, para que en una Sí, USB doctor. les pase el archivo de la auscultación y que la vayan oyendo en casa antes de que la veamos aquí. La auscultación sí es muy importante que se vayan adiestrando en ello, ¿sí? Entonces, pues entonces nos conectamos mañana.